Gracias, hermano Eduardo. Agradecemos al Señor por este tiempo. Eh, Llegamos ahora al mensaje número 3, eh, pero la semana pasada quedamos todavía pendientes con algunos últimos puntos del mensaje número 2 de llevar fruto al servir en el Espíritu, en el cual vimos que el servicio según el hombre está en contraposición a la revelación de Dios. También vimos que el servicio depende que veamos al Señor en su aparición. La obra necesita producir fruto y el servicio necesita llevarse a cabo en el Espíritu, donde no debemos seguir métodos, no estar muy confiados en nosotros mientras servimos al Señor. El Espíritu necesita ser liberado para suministrar a otros la vida, al Cristo que debemos impartir. Y también tenemos que vivir en el Espíritu, no aferrándonos a la autoridad, estar dispuestos a perfeccionar a otros y no estar celosos. Este punto es maravilloso, ya que de esto depende que se produzca una siguiente generación. Los hermanos que servimos, no solamente los hermanos que llevan la delantera y los hermanos responsables, todos los que estamos sirviendo al Señor, los hermanos que servimos, no debemos guardar secretos, no debemos guardar secretos mientras servimos, ya que, como veíamos en el libro de Efesios, los dones con los que el Señor ha dado a la iglesia, el Señor ha dado a la iglesia, a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, estos se multiplican. Aleluya. Al vivir y andar en el Espíritu, no guardan secretos y el resultado es que se multiplican estos dones. Y por eso es que en nuestras reuniones, grandes o pequeñas, y el funcionar de todos los hermanos de acuerdo a su medida, ese es otro punto maravilloso, debemos aprender a funcionar de acuerdo a nuestra medida. No debemos pretender ejercer una función que no nos corresponde, ya que el gozo del Señor está en que funcionemos de acuerdo a nuestra medida. No debemos ser exigentes con nosotros mismos, sino simplemente debemos ejercitar nuestro espíritu, funcionar de acuerdo a nuestra medida para la edificación del cuerpo de Cristo, en amor. Es en amor entonces que al no guardar secreto los unos a los otros mientras servimos al Señor, otros aprenderán de nosotros. Debemos ser modelos, al igual que Jesús es nuestro modelo, a quien seguimos. Los apóstoles son nuestro modelo. Los hermanos que nos preceden en este ministerio son nuestro modelo. De la misma manera, en las localidades debemos llegar a ser modelos a otros, y estos, quienes vean de nosotros cómo ejercitamos nuestro espíritu, cómo servimos al Señor en nuestro espíritu y cómo vivimos y andamos en nuestro espíritu, en nuestra vida diaria, ellos serán llevados por este fluir de vida a servir en el espíritu. Por eso necesitamos eliminar nociones preconcebidas y subjetivas y la tendencia de aferrarnos a cosas viejas. Hemos visto que el Señor se mueve en las distintas eras de manera especial, y como hemos visto en mensajes anteriores, hoy somos tan privilegiados de estar en esta última era, la era en la que esperamos al Señor, que el Señor venga pronto, porque entonces ahora a nosotros nos toca ver todo el panorama completo. Pero primero a Adán le fue mostrado el camino de la salvación, luego a Abel ejerció su servicio al presentar ofrendas para tener comunión con Dios. Luego Enós invocó el nombre del Señor, la tercera generación.
Luego Enoc anduvo con Dios. Luego Noé recibió revelación de parte de Dios para la edificación del arca. Y de esa manera, ¿verdad? Luego Dios levantó a Moisés, luego vinieron Moisés, Josué, luego Dios levantó a los reyes. Y si nos damos cuenta, a cada una de estas eras, Dios suministraba una revelación particular y específica, una revelación particular, específica, de acuerdo a la necesidad de esa era. Y no podemos despreciar ninguna revelación pasada, sino que debemos seguir recibiendo de parte del Señor revelaciones frescas y nuevas de acuerdo a la era en la que vivimos para ir adelante y poder concluir la economía eterna de Dios. Así que estamos en una era preciosa, maravillosa, donde se consuma todo, donde tenemos la visión completa. Después del ministerio del hermano Watchman Nee, el hermano Witness Lee, ¿verdad? El recobro de la vida de la iglesia y luego posteriormente el recobro de toda esta revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues qué privilegiados somos, hermanos. Lo único que necesitamos hacer nosotros es entrar en este ministerio, este gran torrente de vida que nos corresponde a nosotros. Lo único que necesitamos o el Señor espera de nosotros es que entremos fielmente para que podamos recibir esta revelación y que sea esta revelación, esta visión, la que nos regule, nos rija en nuestro vivir diario y en nuestro servicio, y de esta manera produciremos la iglesia como el cuerpo de Cristo, la novia que se atavía para la llegada de su amado, y entonces vendrá el fin. ¡Qué maravilloso! Por eso estamos sumamente agradecidos por cada mensaje, cada palabra que el Señor nos libera, que nos acerca más a este punto de encuentro con nuestro novio. Sí es posible que el Señor en algún momento tome una dirección, ¿verdad? Y debemos estar dispuestos a ser obedientes a estos cambios que el Señor ha llevado a cabo en las distintas eras, ¿verdad? Seguro que lo más maravilloso que podemos hacer es permanecer en este rico fluir, ser obediente al Espíritu y a la dirección del Espíritu. En las iglesias de la tierra el Señor ha dejado un grupo de colaboradores, los hermanos compenetrados, los cuales nos ministran la palabra actualizada. Necesitamos permanecer en este rico fluir, en las 7 fiestas, que recibimos anualmente, es para que nosotros podamos seguir un camino en la unidad con todas las iglesias. Esto es maravilloso, es sin precedente realmente. Así que necesitamos ser aquellos que ejercitan su espíritu, ¿verdad? Hemos recibido tantas prácticas de vida en el recobro del Señor, invocar el nombre del Señor, orar, leer su palabra. Tenemos los libros del ministerio, entrar en la verdad de una manera dedicada, con mucha disciplina, para que el Señor pueda hacernos sus discípulos, para que el Señor pueda producir fruto a través de nosotros, para que el Señor pueda expandir su expresión en toda la tierra, su reino, a través de los miembros que funcionan en las localidades, los miembros dotados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que llevan adelante el ministerio de la era, y de esa manera el cuerpo se edifica en amor por la función específica, pequeña, podríamos agregar, de cada uno de nosotros. Pareciera una
una parte muy pequeña lo que nosotros hacemos en nuestras localidades, pero esto que está sucediendo misteriosamente en las localidades está produciendo el cuerpo universal de Cristo. Así que somos nosotros, ¿verdad? Hablo a este grupo de hermanos servidores, somos nosotros los que necesitamos establecer entonces una atmósfera de vivir en el Espíritu. Todos deberíamos ejercitarnos para vivir en el Espíritu. Antes de la reunión del partimiento del pan, cada colaborador, anciano y hermano responsable, a un hermano servidor, debería tener en su espíritu la carga de prepararse para la reunión. Los que sirven en la iglesia tienen que establecer una atmósfera de vivir en el Espíritu para que todos sean animados a vivir en el Espíritu. Entrar en el espíritu del ministerio a fin de tener una meta y una dirección en la obra. Hemos visto la carga del hermano a lo largo de estos mensajes, que hay una gran necesidad en las iglesias locales de que haya una dirección, una meta definida, una dirección clara. Los hermanos que llevamos delantera, los hermanos servidores, todos deberíamos ayudar a que esta atmósfera se produzca en nuestras localidades y los nuevos, los hermanos que van llegando, puedan tener un camino seguro, haya una dirección clara. Es necesario entonces, dice, esto se debe a que un ministerio es como una trompeta. Si hay demasiados ministerios, habrá demasiados sonidos inciertos, lo cual hace difícil que las personas sigan el camino de la iglesia. Por eso aprecio tanto la experiencia que estamos todos en el recobro del Señor a nivel universal, disfrutando, porque es disfrutable esto. Tenemos un único ministerio. Estamos disfrutando todos una misma palabra. A lo largo de las 7 fiestas, año tras año, las iglesias en toda la tierra llevamos una sola dirección. Esto es maravilloso. Seguro que no hay quizás un grupo que tenga estas características el día de hoy, pero nuevamente no debemos jactarnos de lo que Dios nos ha dado, sino que debemos ser aquellos que vigilan, ejercitando su espíritu, sirviendo en el espíritu, buscando del Señor más revelación. Día tras día, nuestra revelación tiene que ser refrescada, nuestra visión tiene que ser aclarada, ya que hemos visto en los mensajes anteriores, esta visión y esta revelación no se recibe de golpe, ni aún el apóstol Pablo, a pesar de que pareciera que recibió una gran revelación de golpe, no sucedió así. La revelación es gradual. Mucho más nosotros, ¿verdad? Personas comunes y corrientes, voy a atreverme a usar esos términos, necesitamos entender que la revelación que recibimos es gradual a lo largo de los años. Así que no debemos apresurarnos, no debemos tener ansias, simplemente debemos disfrutar lo que nos corresponde y permanecer en este fluir de vida, recibir el suministro que viene de este ministerio, asimilarlo, digerirlo, porque es orgánico. La palabra que hemos recibido es espíritu y es vida. Así que necesitamos asimilarlo, digerirlo, para que podamos experimentarlo en nuestra vida diaria y nuestro servicio a los hermanos, y de esa manera sea esta visión, este rico suministro que recibimos del ministerio, lo que produzca en nosotros el único resultado. El único resultado debe ser Cristo y la iglesia, como lo hemos visto en los mensajes anteriores. El único resultado de nuestro laborar, de nuestro servicio, debe ser Cristo y la iglesia. Por lo tanto, si permanecemos en este fluir de vida, de este ministerio, bajo esta dirección maravillosa, bajo este sonido único de trompeta, con toda certeza veremos el fruto, el resultado a lo largo de los años
en muchas iglesias, más iglesias, los distritos, las localidades creciendo y el testimonio del Señor llenando la tierra, ¿verdad? Somos testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la parte más remota de la tierra, y quizás nuestro Jerusalén es el lugar donde vivimos. Y de seguro que si ejercitamos nuestro espíritu, nos metemos en este ministerio y nos dejamos llevar por el fluir de este ministerio, el resultado serán más iglesias, el resultado serán más hermanos. ¿Quién no quisiera ver esto suceder en nuestras localidades? Maravilloso. Así que necesitamos ser sanados de nuestra esterilidad, arrepentirnos, orar al Señor para que seamos sanados. Necesitamos ser aquellos que comen el alimento sano, sólido. Pasamos de una infancia de leche espiritual a una etapa más madura en la que adquirimos alimento sólido, y este alimento sólido lo asimilamos, lo digerimos, de manera que entonces, de manera espontánea, surgirá en nosotros este fruto, este resultado. No es un esfuerzo, es simplemente un vivir. Por eso es que necesitamos ser aquellos que dedican tiempo con el Señor, pasan tiempo con el Señor cada día, para que esta asimilación, esta digestión, tenga un crecimiento, nos lleve a un crecimiento normal, de etapa en etapa. Son distintas etapas que necesitamos pasar en nuestra vida cristiana, como lo vimos en Cantar de los Cantares, y esto nos lleva entonces a la etapa de madurez, en la que representamos al Señor en esta tierra, traemos el reino de Dios en esta tierra, a esta tierra, y entonces el cuerpo de Cristo será edificado, la novia será ataviada, vendrá el fin. Aleluya. Bueno, llegamos entonces al mensaje 3. ¿Qué tenemos en este mensaje 3? Una visión, una meta y un carácter disciplinado son necesarios para el servicio. Bien, es necesario ser controlados por la visión al obrar por el Señor. Nuevamente, una visión que nos gobierne. Necesitamos orar para que el Señor abra nuestros ojos, el Señor quite los velos y que podamos nosotros tener una visión clara de lo que Él nos muestra día tras día. Esta visión debe ser una visión que nos gobierne. Hechos 26:16 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que me apareceré a ti. Así que de seguro que, a pesar de que él había tenido una gran visión camino a Damasco, el Señor deseaba, anhelaba seguir revelándose al apóstol Pablo. Es de la misma manera como a nosotros el Señor, no importa cuánto haya revelado a nosotros a lo largo de los días, semanas o años que tengamos en la vida de la iglesia, es seguro que el Señor quiere revelarnos más. Pero hay una pequeña condición: para poder recibir más revelación, necesitamos ser pobres en espíritu. Necesitamos vaciarnos diariamente, constantemente, asegurarnos de que el vaso esté vacío para que pueda llegar el nuevo suministro. Un vaso lleno no tiene capacidad de recibir nada nuevo, está lleno, está ocupado. Pero nosotros necesitamos ser aquellos que nos arrepentimos, nos vaciamos, dejamos atrás todo lo que hemos recibido, aún nuestros logros. No, todo debemos tomarlo por pérdida para poder continuar
y seguir recibiendo diariamente de una manera fresca y nueva, revelación tras revelación, ya que ese es el deseo del Señor. De aquellas en que me apareceré a ti, de aquellas en que me apareceré a ti. El Señor anhela, el Señor desea aparecerse a nosotros día tras día, y por eso debemos estar expectantes. Cada día necesitamos estar expectantes. Hay algo nuevo del Señor para cada uno de nosotros. Necesitamos vaciarnos, arrepentirnos, confesar nuestra condición. Si hemos tenido poco fruto, necesitamos confesar delante del Señor para que el Señor pueda sanarnos y para que el Señor pueda abrir nuestros ojos espirituales para que podamos tener un entendimiento claro, fresco y nuevo de las cosas que Él revela a nosotros día tras día, la manera en que Él se aparece a nosotros día tras día, para que nuestra experiencia con el Señor sea fresca, nueva, sea actual. Para nosotros debe haber un hoy, hoy. Mañana habrá otro hoy. El Señor desea revelarse cada día a nosotros y por eso esto llegará a ser una visión que nos controla, que nos regula. No fui desobediente a la visión celestial, confesó Pablo ante el rey Agripa. Así que estas cosas, las cuales se refiere Pablo, tienen que ver con Cristo y la iglesia. Si vemos las epístolas de Pablo, veremos que este apóstol recibió una revelación especial acerca de Cristo como misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo. Así que Pablo, en sus epístolas y principalmente Colosenses y Efesios, nos da una revelación clara de estos misterios. Y lo que sucede es que en el universo es misterioso. Aún los científicos del día de hoy desconocen tantas cosas del universo, no solamente en sus dimensiones, sino en cómo funciona el universo, la energía, las cosas que mantienen unidas a este universo, el equilibrio de este universo es fascinante. Sin embargo, Cristo da la explicación, ¿verdad? A este Dios misterioso y maravilloso, ¿verdad? El universo se explica por medio de Dios, pero Dios se explica por medio de Cristo. Así que Cristo es aquel que explica, define, revela a Dios, a este Dios misterioso que nadie ha visto jamás. A Dios nadie le ha visto jamás. Sin embargo, en Juan 1:1 vemos que este Dios estaba en el verbo era Dios, y en 1:14 este verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Y este Cristo explica, define, expresa a este Dios misterioso. Así que el misterio del universo lo explica Dios, el misterio de Dios lo explica este Cristo maravilloso, pero este Cristo también es misterioso, el cual también es explicado y definido y expresado por medio de la iglesia. Así que la iglesia llega a ser el misterio de Cristo. Así que necesitamos entrar en esta revelación de este misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, planeado desde la eternidad pasada por Dios el Padre, pero ha sido revelada a nosotros por medio de Dios el Hijo y llega a nosotros a ser una realidad por medio de Dios el Espíritu. Este Dios triuno
en su totalidad, es lo que hemos recibido, y este Dios triuno que vive en nosotros, necesitamos conocerlo, no como teología, como un conocimiento doctrinal, conocerlo como persona, ya que hemos sido introducidos en este Dios triuno misterioso. Así que, sin duda alguna, de la manera en que el Señor explicó, definió, expresó a este Dios misterioso, según lo reveló el apóstol Juan, este mismo Dios misterioso, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Ahora puede ser expresado, definido y explicado por nosotros, la iglesia, ya que la gente no ve a Cristo, la gente nos ve a nosotros. A Dios nadie lo había visto jamás, pero los apóstoles vieron a Jesús, el Dios encarnado. Ahora a Cristo nadie le ha visto jamás, pero la gente nos ve a nosotros, los vecinos, los compañeros de trabajo, nuestros familiares. ¿Qué ven en nosotros? No deben ver nuestra personalidad, por atractiva que sea. No, lo que deben ver las personas debe ser a Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese Cristo misterioso puede ser dado a conocer a través de cada uno de nosotros en donde estamos, en nuestra familia, en mi relación con mi esposa, con mis hijos, mis hijas, los nietos. Ellos pueden ver a Cristo en nosotros. Ellos podrían ser cautivados por ese Cristo que experimentamos y manifestamos a ellos. Los compañeros de trabajo también deberían percibir un aroma de Cristo, una expresión de Cristo en la manera en que nos conducimos. Este Cristo es real. Este Cristo es experimentable. Así que no estamos aquí para hablar de doctrinas, versículos maravillosos, que lo son, teología maravillosa, que lo es, sino estamos aquí para ser regulados por esta visión de Cristo y la iglesia, la misma visión que cautivó al apóstol Pablo, pero que lo llevó a vivir a Cristo, como lo veremos en los siguientes mensajes, en todas las experiencias, aún la prisión. Entonces, seremos capaces de conocer a este Cristo maravilloso al punto en que lo experimentemos y lo expresemos, lo revelemos a otros. Yo creo que esa es la gran carga que ha tenido el ministerio del hermano Washman y Witness Lee, de llevarnos a todos y cada uno de nosotros a que podamos ser portadores de este testimonio. Esto llega a ser nuestro testimonio. Cristo y la iglesia. No es una teoría, no es una doctrina solamente, no es una teología, debe llegar a ser una vida. Por eso es que parece misterioso lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del servicio, la visión central necesaria para servir a la iglesia, pero la visión central necesaria para servir a la iglesia es Cristo y la iglesia. Cristo como misterio de Dios, la iglesia como misterio de Cristo. Y si nosotros disfrutamos a este Cristo misterioso, este Cristo misterioso será expresado a través de nosotros, la iglesia. Si la iglesia expresa este Cristo, entonces habrá fruto abundante, maravilloso. Habrán muchos nuevos en nuestras localidades. Las personas que nos rodean seguro que querrán acercarse a este Cristo, querrán entrar en la experiencia de la iglesia, la vida de la iglesia. Pero el Señor requiere no personas que hablen bonito de este ministerio, sino que sean este ministerio. El Señor necesita urgentemente, según la carga que estamos recibiendo, que seamos los testigos
como se le pidió a Pablo, seamos testigos de estas cosas que se nos aparecen. A nosotros, día tras día, necesitamos ser testigos fieles en nuestro vivir, en nuestro andar, en nuestra relación con las personas. El Señor necesita tales testigos. La gente no solo necesita oír mensajes bonitos, la gente está esperando ver realidad, la realidad que estaba en Jesús, en Cristo, ahora siendo manifestada por la iglesia. Por eso grande es este misterio, ¿eh? Es un misterio maravilloso. Así que en Colosenses 2, fíjense, Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. El misterio de Dios, es decir, Cristo. Así que Cristo es el misterio de Dios. Pero este pleno conocimiento, al que vemos en este versículo, es al conocimiento al que nos estamos refiriendo, no es un conocimiento doctrinal, no es estudiar la Biblia, estudiar este ministerio, aprendernos términos, hablar mensajes, es el conocimiento en la experiencia. Bueno, yo podría quizás hablarle de mi papá, por ejemplo, pero una cosa es eso, otra cosa es que haya tenido suficiente experiencia con mi papá y que lo conozca como persona, que tenga una relación viviente, diaria, ¿verdad? De la misma manera con mi esposa, con mis hijos. ¿Cómo queremos conocer a las personas? Bueno, ¿cómo queremos conocer a Dios? ¿Conocemos a Dios como persona? ¿Cuánto interactuamos? ¿Cuánto nos relacionamos con Dios? Necesitamos cada día una experiencia nueva. Esto nos llevará a un conocimiento pleno, no solamente por lo que leemos en la Biblia o en los mensajes del ministerio, es una experiencia. Esa experiencia produce un vivir. Ese vivir llega a ser un testimonio. Entonces, esto es algo que se podrá ver. Vimos su gloria, dijo el apóstol Juan, vimos su gloria. Es de la misma manera como las personas esperan ver la gloria de Dios en nosotros. Vimos la gloria en este hermano, vimos la gloria en esta hermana. Esto es maravilloso, ¿no creen? Entonces, por eso que tenemos que ser personas que tienen revelación diariamente. Necesitamos permanecer en este ministerio de vida, necesitamos experimentar las riquezas de Cristo en toda su extensión. Estas riquezas, las inescrutables riquezas de Cristo, referidas por el apóstol Pablo, son para nosotros disfrutar, hermanos y hermanas, y no podemos estar conformes con todo lo que hemos recibido de parte del Señor, aún hayan sido muchos años que hemos permanecido en este ministerio y en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dios es eterno. No podemos pretender que 30, 40 años de la vida de la iglesia nos haya permitido alcanzar el pleno conocimiento de Dios. Eso sería absurdo. Es solo un instante nuestra vida delante de Dios, es solo un instante. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. ¿Cuántas cosas hay en estas dimensiones de Cristo? ¿Cuánta profundidad hay en la persona de Dios? No debemos conformarnos por lo que hemos visto y aprendido en la vida de la iglesia y en el recobro del Señor. Es maravilloso todo esto, pero debemos proseguir, avanzar, continuar, orar al Señor que nos siga revelando día tras día. No debemos conformarnos, no debemos detenernos, no debemos estancarnos.
en nuestra experiencia con el Señor, porque es inmenso. Necesitamos recorrer esta extensión de Cristo. Si el Señor demora su venida, seguro que nuestros días terminarán y habremos recorrido muy poco. Entonces, ¿por qué estancarnos? ¿Por qué detenernos? ¿Por qué conformarnos con lo que hemos recibido de parte del Señor? Necesitamos agachar nuestra cabeza, humillarnos delante del Señor si hemos pensado que hemos alcanzado algo, porque hay mucho más que disfrutar, hay mucho más que extendernos y por eso necesitamos avanzar. Espero que estos mensajes que hemos estado recibiendo en estas semanas nos motive a levantarnos, a salir de nuestros letargos y avanzar. Y esto nuevamente lo he dicho varias veces y no me cansaré de decirlo. Yo soy parte de ustedes, me considero uno más que también necesita salir y avanzar. Estoy siendo motivado junto con ustedes. Muy bien, en Efesios 3 del 4 al 6 dice, Efesios 3, 4 al 6 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Así que necesitamos leer según lo que estamos viendo aquí. Somos tan benditos de tener un ministerio tan rico con tantos mensajes de estudio vida. 1984, desde Génesis hasta Apocalipsis, necesitamos correr y entrar en todos estos mensajes, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pero nuevamente, no debemos conformarnos a solo leer y aprender y recibir términos, sino que tenemos que experimentar, orar para que el Señor nos lleve de gloria en gloria, siendo transformados a su misma imagen por el Espíritu. Necesitamos avanzar hasta alcanzar ese pleno conocimiento junto con todos los santos, de una manera corporativa, no individual, con todos los santos en la iglesia. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Hay un deseo profundo de parte del Señor de dar a conocer este misterio. Para eso tenemos el Nuevo Testamento, para eso tenemos las epístolas de Pablo, para eso tenemos este ministerio lleno de mensajes, aún los de estudio vida, y por eso necesitamos diligentemente dedicar tiempo al Señor y a su palabra para entrar mensaje tras mensaje. Quizás un mensaje por día sea suficiente para que podamos, unos años, haber pasado por todos estos mensajes de estudio vida y poder recibir más revelación. Una vez que terminemos, necesitamos continuar. Necesitamos avanzar en nuestras experiencias. La revelación nos lleva a la experiencia. Si no tenemos revelación, no avanzaremos en las experiencias. Y de esa manera disfrutamos todo lo que hemos recibido y disfrutamos las riquezas de Cristo para que el cuerpo de Cristo sea edificado por nuestra función, por nuestro servicio, por nuestro vivir, como hemos visto. Debemos poner mucho más atención a quienes somos. Ponemos atención a lo que somos. Lo que somos, la clase de persona que somos, definirá nuestro servicio. La clase de persona que somos definirá el fruto que producimos en nuestra labor, en nuestro servicio. Así que sí, somos aquellos que buscan al Señor, permanecen en el Señor permanece en nosotros, habrá fruto
que será simplemente una réplica del Cristo en quien permanecemos. Permanecemos en Cristo, vivimos en Cristo, andamos en Cristo. Entonces, lo que se produce de nuestro servicio será Cristo y la iglesia. Así que necesitamos continuar nuestra vida, nuestra obra bajo esta visión. Hemos visto, sin visión el pueblo se desenfrena, pero afortunados somos de estar bajo esta visión de Cristo y la iglesia, Cristo como misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo, la cual nos mantiene en el centro, que nos lleva a producir Cristo y la iglesia como la multiplicación, como la extensión del reino sobre la tierra. Muy bien. Así que, tal parece que hay una advertencia aquí en estos mensajes, es una fuerte advertencia, espero que lean los mensajes. Hay una fuerte carga del hermano en aquel momento, bajo las circunstancias en las que se encontraban los hermanos. Tal parece que los mensajes de los colaboradores y su obra y los resultados de dicha obra no tienen relación alguna con el hablar del ministerio acerca de Cristo y la iglesia. Esta era la carga del hermano. Esto pone en evidencia el que no hemos entrado en la visión del misterio de Dios y del misterio de Cristo. Esta visión no regula nuestra obra. Eso es lo que sucede cuando no estamos siendo guiados, dirigidos, regulados, restringidos por la visión de Cristo y la iglesia. Cristo como misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo. Así que tenemos que inclinar nuestras cabezas para reconocer que no hemos entrado en esta visión, aunque hemos oído estas expresiones. Esta visión no nos regula. Bien. Bien, si ven el mensaje podrán ver esto. Hay una fuerte carga en el hermano de traernos a esta visión maravillosa. Y si nos damos cuenta, si somos sinceros, no hemos alcanzado esto todavía. No lo hemos alcanzado. Quizás nuestras iglesias han florecido, pero como hemos visto, el fruto es lo que determina cuánta visión, cuánta revelación hemos recibido, y debemos confesar todos delante del Señor que nos falta más visión, nos falta más revelación. Esperamos que el Señor pueda sanarnos, esperamos que el Señor pueda producir en nosotros más fruto, pero para esto tenemos que ser los vasos apropiados. Necesitamos conocer, ver, profundizar en estos puntos de Cristo como misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo. Y que esta visión nos lleve a sorprendernos de un vivir basado y un servicio basado en conceptos humanos, conceptos culturales, conceptos morales y religiosos. Que el Señor nos permita discernir lo que es de lo que no es. Y precisamente por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu, por eso necesitamos crecer y madurar para poder tener discernimiento de estas cosas, que pueden ser muy buenas, conceptos humanos, culturales, morales y religiosos que nos pueden confundir. No debemos conformarnos con lo que hemos recibido a lo largo de los años, porque la tendencia del hombre natural, del hombre caído, es esa: hacer tradiciones. Aún en el recobro del Señor podríamos estar siendo conformados a tradiciones, a formas, maneras. Las cosas que hemos recibido las llevamos, las llevamos a términos religiosos y podríamos sufrir pérdida. Así que necesitamos ser liberados, ser despertados por el Señor para que podamos seguir esta visión de Cristo y la iglesia.
Dice este punto, la obra de los colaboradores igualmente carece de claridad. Tal parece que el azul no es azul, que el verde no es verde, el negro no es negro y el blanco no es blanco. ¿Cómo es nuestro servicio? Esa es una palabra que yo recibo el día de hoy. Cada uno de nosotros que estamos aquí deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Cómo es nuestro servicio? Cuando los hermanos que están junto a nosotros, que quizás nos están tomando como modelo, ¿qué ven de nosotros? ¿Ven cosas claras? ¿Ven cosas bien definidas en nuestro servicio? ¿Ven a Cristo y la iglesia? ¿Ven a hermanos y hermanas ejercitando su espíritu? ¿Estamos nosotros creando una atmósfera del espíritu? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es nuestro servicio delante del Señor? Y por eso necesitamos arrepentirnos constantemente, vaciarnos. Bien, continuamos, es necesario tener una meta al obrar por el Señor. En este punto, el hermano revela algo maravilloso. De la misma manera como las personas comunes y corrientes eh, se definen metas, objetivos en sus vidas para lograr alcanzar metas, objetivos. Entonces, de esa misma manera, nosotros necesitamos definir metas y objetivos en la obra del Señor. Claro, siguiendo esta visión, ¿verdad? Quizás también necesitemos la ayuda de los hermanos ancianos, quizás necesitemos también la ayuda de los hermanos colaboradores que cuidan de las iglesias para poder definir metas y objetivos. Es posible que hayan pasado años en nuestras localidades y que no tengamos mucho fruto. Entonces, después de arrepentirnos, necesitamos entonces consagrarnos al Señor y definir metas, objetivos. ¿Qué tal definir números? ¿Cuánto anhelamos y deseamos que las iglesias crezcan? Deberíamos definir estas cosas. Yo sé que son temas un poquito como que no estamos muy acostumbrados a escuchar, pero entiendo que esta es una reunión para servidores, hermanos y hermanas que están interesados en el servicio. Entonces necesitamos despertar y ser prácticos, definir números. Hemos orado, ¿verdad? Quizás hemos orado de una manera no muy específica, pero tenemos que aprender a orar de una manera más específica. Números, número de las iglesias, número de los hermanos. Bueno, voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si somos 100, 200, no sé, en su localidad? 300, no sé. Y quisiéramos que el Señor creciera un 20, 25% cada año. Entonces necesitamos orar. Necesitamos orar por estas cosas prácticas para que el Señor tenga una manera de avanzar. Necesitamos orar por más iglesias a nuestro alrededor, la ciudad donde estamos. ¿Cuáles son los nombres de las ciudades que están alrededor? Y orar por cada una de ellas para que el Señor tenga la manera de avanzar. Así que, hablando, hermano menciona, hablando con más exactitud, dice, estamos carentes de visión. Igualmente, no tenemos una visión fuerte en nuestra obra, por tanto, no tenemos mucho fruto. Así que, conforme a nuestra naturaleza humana creada por Dios, cada hombre tiene una inclinación y un deseo de lograr algo. Independientemente de la profesión que uno tenga, todos tienen una meta. Incluso los bandidos tienen una meta. El hombre fue creado por Dios y en su naturaleza humana creada hay una inclinación por ir en pos de una meta. Así que de la misma manera como los barcos necesitan un rumbo, una brújula, con capitanes que definan esa dirección, de la misma manera la obra en nuestras localidades necesitan una dirección bien clara y definida.
Así que quienes servimos necesitamos orar y laborar para que el Señor nos dé una dirección y pueda llevarnos a definir metas específicas. Yo he oído iglesias en otros países que definen metas. Nosotros hemos sido muy animados cuando hemos oído cómo en estas localidades se definen metas, números. Necesitamos seguir estos modelos, orar de acuerdo a estos modelos para que el Señor nos guíe a tener números específicos, metas específicas. Necesitamos, Señor, ¿qué tal una oración, Señor? Queremos crecer este año, al final de este año, Señor, danos un 25% más. Hermanos, ¿verdad? Si son 100, bueno, 125, que al final del año tengamos 125 hermanos. ¿O qué tal si hay 5 iglesias en un país? Señor, danos una más, 6, una localidad más. Y de esa manera el Señor tiene un canal en los servidores, hermanos y hermanas, para continuar avanzando y poder seguir ganando la tierra entera con Cristo y la iglesia. Así que, si vemos en este mensaje, veremos que hay una fuerte preocupación, ¿verdad? Hay una palabra fuerte, dura, siento yo, ¿verdad? Por eso sugiero que lo lean. No voy a tocar para no salirme del contexto nuestro de estos años, pero sí espero poder tocar la esencia de este mensaje para que podamos usarlo para nosotros seguir adelante en nuestras localidades. ¿Ok? Debemos sentir la responsabilidad que nos compete, hermanos y hermanas, que servimos en algún área del servicio, y debemos atrevernos a proponer metas en nuestras áreas de servicio. Quizás las hermanas que sirven con los niños también podrían tener un sentir de definir metas, objetivos, no solamente en el material que deben de cubrir, sino quizás también hermanos y hermanas que sirven con los niños y los jóvenes quisieran ver más fruto en su labor. Entonces, hay que orar, hay que buscar al Señor, hay que buscar esa dirección para que el Señor vaya adelante. El Señor pueda guiar a las iglesias a nuevos objetivos, alcanzar nuevas metas, y de esta manera la iglesia pueda seguir creciendo, la iglesia sea sana, la iglesia tenga fruto. Los colaboradores tienen que postrarse delante del Señor y esforzarse por lograr algo definido. De la misma manera como vemos en la Nueva Jerusalén, la manera en que el Espíritu, a través del apóstol Juan, describe con mucha claridad los materiales, las dimensiones, las especificaciones, ¿verdad? De la misma manera, debemos ser cuidadosos los que servimos en brindar al Señor y a los hermanos con los que colaboramos unas especificaciones claras, metas claras, definidas, objetivos claros en nuestro servicio. No debe haber indiferencia entre nosotros, ¿verdad? Deberíamos aún estar llevando estadísticas. He oído esto en otras ocasiones, quizás no está en este mensaje, pero lo voy a traer. Y debemos ser cuidadosos de los números, ya que en la revelación del Nuevo Testamento podemos ver el cuidado del Espíritu en dar números, detalles, materiales, especificaciones. Si seguimos el modelo de los apóstoles, ¿verdad? Pablo también hablaba de los materiales, él como perito arquitecto. Entonces,
Debemos ser cuidadosos, aprender de Pablo, aprender de Juan, aprender de todos ellos, aprender del hermano Watchman Nee, aprender del hermano Witness Lee, y ser cuidadosos, meticulosos, disciplinados en dedicar tiempo y aún orar por cosas muy específicas. No debemos ser tan generales desde este punto de vista, sino que tenemos que ser más cuidadosos, dedicados, y por eso hay que prestar tiempo en el servicio a estas cosas. Esto no es algo pequeño, esto es algo de mucho valor en nuestro servicio. Dice aquí el hermano, dice, las bendiciones del Señor son como la lluvia. Aunque la lluvia viene del cielo, tiene que haber vasos apropiados para recibirla. Si nuestras reuniones dedicadas al servicio no son apropiadas, no es de dudar que nuestra obra y nuestras reuniones carezcan de logros definidos. ¿Qué tal eso? Muchos de nosotros no nos hemos consagrado para servir a tiempo completo, incluso abandonando nuestros futuros, pero en realidad abandonamos nuestra consagración cuando obramos sin tener una visión y una meta. Así que, qué importante es la visión y la meta en nuestro servicio. Qué tan importante es el cuidado con el que hacemos las cosas en el servicio. Debemos dedicar más tiempo a esto. Y no solamente de manera práctica, objetiva, sino a través también de la oración. Debemos orar al Señor en los grupos de servicio por estas metas y objetivos que queremos alcanzar. Tenemos que llegar a ser prácticos en este punto. Al ejercitar el espíritu, necesitamos ser prácticos. Si ponemos en conjunto todo lo que hemos estado recibiendo en estos mensajes, debemos ser prácticos al ejercitar el espíritu. Si ejercitamos el espíritu, seremos prácticos. Tendremos claridad en las cosas, cómo se deben hacer en las distintas áreas del servicio. El cuidado de los niños, los materiales que usamos, ¿verdad? Y orar para que haya un fruto de todo esto. Muy bien. Pero todo esto tiene que estar dentro de nuestra visión. Dice, tenemos que ver que el misterio de Dios es Cristo y que el misterio de Cristo es la iglesia. Dice, hemos hablado del misterio de Dios y del misterio de Cristo por muchos años. Dice, si doy un mensaje en los Estados Unidos, los hermanos y las hermanas se centrarán en él por mucho tiempo, pero tal parece que aquí hay una actitud de indiferencia. O sea, puede haber lugares donde los hermanos son más dedicados que otros lugares. El Señor nos libre de toda indiferencia, que el Señor nos lleve a ser cuidadosos, disciplinados en nuestro servicio para recibir la bendición de Dios. Dice que la bendición de Dios depende de nuestra cooperación y el grado de nuestra cooperación determina el grado de la bendición. Así que si queremos más bendición, debemos cooperar con el Señor. Al cooperar con el Señor, al ser más cuidadoso y disciplinado en las cosas que atendemos o de las que somos responsables. Todo lo que hacemos tiene que importar y tiene que producir resultados. Así que al final no es un asunto solo de dar mensajes, es un asunto de que el Señor tenga la manera entre nosotros de producir resultados fieles, Cristo y la iglesia, más hermanos y más iglesias. Muy bien. En nuestra obra, dar mensajes es semejante a dar clases en una escuela, pero estamos extremadamente faltos de preparación. No sabemos si enseñamos literatura, historia o geografía. No sé
no sé qué las personas han aprendido al reunirse con nosotros a lo largo de los años. La condición de los colaboradores y nuestra condición en general es una de indiferencia. Levantamos el estandarte de Jesucristo, pero estamos completamente indiferentes y no sabemos qué estamos haciendo. Entonces, necesitamos orar al Señor para que nos traiga vez tras vez a esta visión central de Cristo como misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo. Necesitamos ser traídos a asuntos prácticos, metas claras, objetivos claros, aún en nuestro servicio. Y debemos también salir, dejar, sacudirnos de ser atrapados por ninguna religión. Debemos considerar la religión como basura. Así que necesitamos, hermanos, creo que la carga principal aquí es que necesitamos regresar a esta visión maravillosa de Cristo, la iglesia. Y bueno, continuamos. Estoy viendo el tiempo y creo que necesitamos avanzar. Es necesario tener un carácter disciplinado al obrar por el Señor. Aunque algunos hermanos han visto un poco de revelación, su descuido perjudica su hablar. Debemos ser cuidadosos y no hablar acerca de cosas de las cuales no tenemos plena certeza. A fin de ser un experto en cualquier cosa es imprescindible que seamos disciplinados y sigamos concentrados. Bien, hemos hablado de entrar en el ministerio, pero aún entrar en el ministerio, podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo estamos entrando en el ministerio? ¿Estamos entrando en el ministerio de una manera superficial o estamos entrando en el ministerio de una manera cuidadosa? Meticulosa, detallada. Yo creo que tenemos buenos ejemplos, el hermano Watchman Nee, el hermano Witness Lee. ¿Cuántas veces me he preguntado? Cada día que voy al ministerio me pregunto, ¿y hermano Lee cómo vio esto? ¿De dónde pudo haber visto esto el hermano Lee? ¿Cómo pudo ver? Y leo las notas y digo, el hermano Lee, ¿cómo pudo unir este libro del Antiguo Testamento con este libro del Nuevo Testamento? ¿Cómo pudo haberlo hecho? Bueno, tenemos a los mejores maestros, Watchman y Witness Lee, nos dejaron su modelo de cómo nosotros debemos entrar en la Biblia. No podemos ser descuidados. Si vamos a hablar un mensaje, más vale que hablemos cosas de las cuales tenemos certeza. No debemos hablar de una manera imprecisa. Y por eso es que aprecio tanto la labor de los hermanos compenetrados, los que han quedado. Yo admiro los bosquejos, cuántos versículos nos dan. La pregunta ahora que tenemos que hacernos es, después de cada fiesta, ¿qué hacemos con esos bosquejos? ¿Qué hacemos con esos mensajes? Claro, tenemos la oportunidad de volverlos a ver en la palabra santa para el avivamiento matutino, pero ¿cómo tomamos el avivamiento matutino, esta palabra santa? ¿Cómo la recibimos? ¿Como un periódico? ¿Estamos leyendo ligeramente o estamos siendo cuidadosos, detallados? Nos detenemos en las citas, revisamos las notas de las citas, vamos a los mensajes de estudio vida, regresamos a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros entrando en este ministerio? ¿Cómo podríamos tener la visión de Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo si lo hacemos de una manera descuidada, superficial, rápida? De seguro que entonces el resultado de nuestra labor y servicio reflejará, ¿verdad?, nuestra superficialidad. Recordemos que nosotros no podemos traer a las personas, a los nuevos, a donde no hemos llegado. No podemos llevarlos a una experiencia de Cristo que nosotros mismos no hemos experimentado. Y por eso es que no solamente estamos hablando de entrar en las riquezas del ministerio, estamos también hablando de permanecer en el Señor y
ganar experiencias en el Señor en nuestra vida diaria, para que entonces sean nuestras experiencias las que sirvan de canal, de conducto a otros, para que ellos también puedan entrar. Ellos necesitan, los nuevos necesitan hermanos y hermanas que puedan conducirlos a Cristo y a la iglesia, como estos misterios, el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Así que cuánto nosotros hemos experimentado al Señor, cuánto nosotros hemos podido abarcar de este Cristo inmensurable, es en la medida en que los nuevos también podrán disfrutar de las experiencias de Cristo. Por eso, a fin de liberar la palabra del Señor con las expresiones apropiadas, tenemos que estar concentrados y ser disciplinados. A fin de liberar la verdad, tenemos que ser serios. Debemos tratar cada cosa seriamente, aún en nuestros asuntos personales. Sí, ya hemos visto este ministerio que nos ha enseñado no solamente a recibir doctrinas, sino llevar toda esta palabra a nuestra experiencia. Necesitamos aplicar la revelación que estamos recibiendo a nuestra experiencia. Y en nuestra experiencia debemos ser sorprendidos nosotros cuando estemos en nosotros mismos, en nuestro hombre natural, para poder entonces volvernos a nuestro espíritu y permanecer allí. Aunque todos nosotros hemos oído y visto un poco de la visión de Dios que Dios nos ha dado a lo largo de los siglos, no la hemos tomado seriamente. Como resultado de ello, solo podemos hacer un poco aquí y un poco allá en nuestra obra. Así que, ¿cómo es nuestra obra? Depende de quiénes somos nosotros. Qué tan serios y dedicados y disciplinados somos al entrar en el ministerio y en nuestras experiencias de Cristo. Bien, dice que el hermano menciona más. Luego de más de 20 años, no vemos muchos que puedan suministrar la palabra que el Señor nos ha dado. Dios es la fuente y el suministro de la palabra, y debemos entrar en el suministro que Él ha provisto. Tenemos el caso del hermano Ni, dice, el hermano Lee dice, me entregué por completo para estar en el suministro del ministerio del hermano Ni. Hoy en día deberíamos sumergirnos en el suministro de la palabra. Si hacemos esto, no habrá carencia alguna. Bien, así que necesitamos ver la visión y seguirla de cerca. Debemos adorar al Señor por una cosa. Según nuestra observación de la historia y la condición del cristianismo actual, podemos decir que Dios nos ha revelado su intención. No obstante, cuando comparé los libros que él había obtenido del mundo cristiano con los mensajes que el Señor liberaba por medio del hermano Ni, él vi de manera clara lo que era superior y lo que era inferior. Cuando leí los mensajes del hermano Ni, creí firmemente que el camino del Señor y la visión del Señor estaban con él. Desde aquel día hice la resolución de seguir al Señor conforme a lo que vi, y hasta el día de hoy no me arrepiento. Bien, quizá nosotros hemos estado ahora años bajo el ministerio del hermano Watchman y el ministerio del hermano Lee, pero ¿cómo ha sido nuestra consagración al Señor y al ministerio de la palabra? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado al ministerio de la palabra? Necesitamos ser animados, si nos consideramos servidores, a pasar más tiempo con el Señor, pasar más tiempo en la palabra, a recibir más revelación, a que la visión central de Cristo y la Iglesia sea fresca y prevaleciente en nosotros. De esta manera, nuestro ministerio, nuestra labor, nuestro servicio tendrá un fruto perdurador. Dice,
Por tanto, solo podemos prostrarnos y adorar a Dios por la visión que Él ha liberado entre nosotros. Como resultado de esto, en cuanto al testimonio del Señor, que el Señor alcanzó, en cuanto el testimonio del Señor alcanzó los Estados Unidos, en cuanto el testimonio del Señor alcanzó los Estados Unidos, atrajo a muchas personas. Entre estas hay hermanos y hermanas que eran pastores, misioneros y egresados de seminarios. Muy bien. Tengo que saltar algunos puntos para ir terminando. Espero que invirtamos una cantidad considerable de tiempo y energía para proseguir y orar acerca de este asunto a fin de conocer a Cristo como el misterio de Dios y la Iglesia como el misterio de Cristo. Primero tenemos que abrir nuestro espíritu y entrar en esta visión. El Señor no está en procura de la santidad, la espiritualidad o la victoria. El Señor desea introducirnos en esta visión para que veamos que el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, es el Espíritu todo inclusivo que ha entrado en nosotros para ser nuestro todo. Aleluya. La carga de este capítulo consiste en llamarnos para que regresemos a este tesoro. Nada es más precioso que este tesoro. Yo oro por esto y espero que nuestros ojos sean abiertos para que veamos que a lo largo de los siglos Dios ha deseado forjar el misterio del Dios triuno en nosotros. Este misterio puede expresarse con una sola palabra: el Espíritu. Debemos ver que el Espíritu todo inclusivo está en nuestro espíritu a fin de ser el todo para nosotros. Por tanto, tenemos que vivir en este espíritu. No deberíamos meramente liberar nuestro espíritu estruendosamente, sino también ver esta visión y vivir en ella. Debemos hablar esto en cada mensaje y vivir en esto. Entonces tendremos resultados. Concluyo. El Señor en su misericordia nos ha mostrado la necesidad de estar más concentrados y ser más disciplinados en relación con que Cristo es el misterio de Dios y las iglesias son el misterio de Cristo. Estos dos misterios son dos lados de un solo misterio que se relaciona completamente con nuestro espíritu mezclado. La mezcla del espíritu divino con nuestro espíritu humano es el misterio. Tenemos que vivir en este espíritu. Además, tenemos que centrarnos en nuestro servicio, en nuestras reuniones y aún más, en nuestra vida de iglesia. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, hermanos, me detengo aquí por causa del tiempo. Adelante.